Gloria sea al Señor. Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. En esta preciosa tarde, día lunes, una vez más quiero darle la bienvenida a todos mis amigos, mis amados hermanos que están siguiéndonos a través de estas transmisiones, recordándoles, estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de televisión www.ministeriolaultimallamada.com, donde ustedes encontrarán el canal de televisión en línea que está funcionando 24 horas al día. También nuestra estación de radio La Última Llamada. Quiero de una manera pero muy especial, y esto es algo que no lo hago muy a menudo, pero en este momento quiero hacerlo con todo cariño y respeto a todos los hermanos, hermanas que nos siguen en los diversos lugares, en los diversos continentes. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía, por todos los mensajes, las preguntas que muchos de ustedes me hacen en el inbox de su servidor con respecto a temas teológicos o preguntas bíblicas. Quiero agradecerles de una manera muy especial a todos aquellos hermanos que han tenido a bien poner la confianza en su servidor con respecto a temas teológicos de la palabra del Señor. También a todos aquellos que nos han llamado para pedir oración por alguno de los problemas o circunstancias en la cual todos y cada uno de ustedes, de nosotros, estamos pasando. Así que quiero saludar a toda la audiencia, a todos mis amados hermanos en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, allá en Europa, en España, Australia, en todos los rincones de este planeta Tierra, a donde estos mensajes y estas enseñanzas están llegando a través de la internet y a través de los medios como lo son Facebook y YouTube. Así que mil gracias, amado pueblo del Señor. Mil gracias por su amable y fiel sintonía. Tengo la confirmación de mi querida hermana y una verdadera guerrera en este asunto de defensa de la sana doctrina. Me estoy refiriendo a mi amada hermana Marcela Lemos, allá en Argentina, con sus cuatro diversas estaciones. Y en esta tarde, amado pueblo del Señor, recibí también la confirmación de las diversas estaciones que estarán transmitiendo este programa, no solo a través de la radio, sino que en algunos de las emisoras también estarán transmitiéndolo a través de la televisión. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar a lo que en realidad es lo pertinente y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos a donde la apostasía, a donde la astucia del enemigo de nuestras almas, y que el Señor le reprenda de una manera poderosa en esta tarde. Amado pueblo del Señor, estaré presentando una apologética con respecto a este problema que hemos tenido y que estamos teniendo en estos días. En primer lugar, quiero hacer una aclaración porque creo que es de suma importancia hacer esta aclaración. En esta tarde, yo estaré presentando una apologética con respecto a lo que son falsas enseñanzas, a lo que son falsas
ideologías y filosofías humanas, estaré exponiendo a dos personajes, los cuales estaré dando sus nombres en unos segundos, pero estaré exponiendo a estos personajes desde el punto de vista apologético y teológico. Yo no vengo a hablar de estas personas con respecto a sus vidas privadas, a lo que ellos hacen o no hacen en las iglesias. Dicho sea de paso, creo que ellos no pertenecen a ninguna iglesia, obviamente. Pero yo no vengo a hablar con respecto a lo que es su vida personal y su vida privada. Eso no es lo que yo haré en esta tarde. No vengo a decirles de que los encontramos haciendo esto, haciendo lo otro, o que hemos obtenido información acerca de esto y acerca de lo otro. Ese no es mi trabajo, no es mi deber como ministro del Evangelio. Ahora bien, pero como ministro de la palabra, yo tengo la responsabilidad, yo tengo la autoridad y tengo que cumplir este mandato que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de los consiervos que hemos sido llamados por el Señor a defender, a presentar defensa a todo aquel que os demande razón de nuestra fe. Y eso es precisamente lo que yo estaré haciendo en esta tarde. No vengo, una vez más, yo no vengo a exponer a nadie con respecto a lo que ellos hacen o no hacen. Yo vengo a presentar una defensa apologética de la palabra del Señor y de lo que estos personajes están enseñando a través de los medios, de las redes sociales y de estos medios públicos. Muy bien, ahora sí, espero de que esto haya concluido para que tengamos un entendimiento de lo que yo estaré haciendo en esta tarde. En esta tarde quiero presentar una vez más esta apologética con respecto a lo que es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Eso es lo que yo quiero y voy a presentar en esta tarde. Y como todos y ustedes saben, esta palabra misterio es uno, y valga la redundancia, es uno de los misterios de la Biblia de los cuales no se habla mucho. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el único que recibió estos misterios, como lo es, hablando de lo que es el misterio de la iniquidad y lo que es el misterio del arrebatamiento, lo que es el misterio de la piedad. Entonces, esta palabra misterio significa algo que no había sido revelado, algo que no había sido presentado en el Antiguo Testamento hasta que llegó el momento determinado cuando al Dios Todopoderoso le plació revelar estos misterios. Y en la soberanía de Dios, en la soberanía del gran yo soy, del Yahweh, de la Biblia, a él le plació revelar estos misterios al apóstol Pablo. Se los pudo haber revelado a Pedro, a Juan,
a Santiago, a Tomás, a Mateo, a cualquiera de sus otros apóstoles. Él bien pudo revelar estos misterios a ellos. Mas, sin embargo, no lo hizo. Los reservó para revelárselos al apóstol Pablo unos 35, 38 años después de que él asciende a los cielos. Entonces, esto comprueba de que estos misterios son asuntos personales de Dios y que solo Él, en su soberanía, tiene la potestad y la autoridad de revelarlos, cómo revelarlos, cuándo revelarlos y a quién revelarlos. El misterio, hay un misterio maravilloso, el cual el mismo apóstol Pablo está hablando y nos enseña de lo que es este glorioso misterio de la piedad. Y ustedes podrían decir, amado hermano, entonces, ¿por qué no comenzamos con lo que es el misterio de la piedad? ¿Por qué es tan importante el misterio de la iniquidad? Déjeme decirle brevemente, y quiero leer brevemente, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, estaré tomando esta lectura para poner una base, un fundamento de lo que es la iniquidad y lo que es la piedad. De estos dos maravillosos misterios y cómo el enemigo, y que el Señor le reprenda en esta tarde, se ha prolificado de una manera espantosa y de una manera vil y cobarde. Versículo 16 del capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, el bendito apóstol escribe esto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y tal vez en unos cuantos días me presentaré un estudio con respecto al poderoso misterio de la piedad y todas sus implicaciones. Pero así como existe el misterio de la piedad, también de igual manera existe lo que ahora nosotros conocemos. Escúcheme bien esto, porque esto es poderoso. Lo que ahora nosotros conocemos como el misterio de la iniquidad en acción. En otras palabras, a nosotros el Señor nos ha permitido y nos dio este glorioso y maravilloso privilegio de formar parte de este mundo y de esta sociedad en estos postreros días. Estos días a donde la apostasía ha florecido a su máximo nivel. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿por qué nosotros, como maestros, como ministros, predicadores, pastores, evangelistas, llámese la posición o el título o como usted le quiera llamar, por qué nosotros tenemos que preocuparnos? Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos oscuros, en tiempos de apostasía a su máximo nivel. Y esa pregunta tiene validez. Usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque lo que esto es cumplimiento exacto, total y completo de las Escrituras. Todo esto, la apostasía tenía que venir antes que el Señor venga.
Y lo que ahora nosotros estamos viendo es el cumplimiento de esta bendita y gloriosa palabra, la cual es viva y eficaz. Fue eficaz ayer, fue eficaz hace 2000, 3000, 4000 años y sigue siendo eficaz. Sigue teniendo el mismo efecto y la misma eficacia hoy en día. Quiero dar lectura a lo que es el comienzo de esta apologética que quiero presentarles. Capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. Y quiero comenzar desde el versículo 3 para presentar un trasfondo de lo que ahora el apóstol Pablo nos está enseñando y la voz de alerta que el Espíritu Santo nos estaba dando a la iglesia hace 2000 años. Esto es maravilloso. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Escuche bien, pueblo del Señor. Esto es importante. Que la palabra del Señor es tan explícita para decirnos de que nadie nos engañe en ninguna manera, indicando que habrán muchas maneras. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto es maravilloso. El apóstol Pablo ahora les está diciendo que no se acuerdan que estudiamos, hablamos de estas cosas. ¿Y por qué ahora están todos aterrorizados? ¿Y por qué ustedes ahora están todos están temblando? ¿Por qué están amedrentados? Es la palabra que quería encontrar. Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Me gustaría hacer una presentación expositoria de estos versículos, lo cual no lo puedo hacer hoy. Pero cómo me encantaría hacerlo, porque ya lo he hecho. Esto es maravilloso. Ahora el apóstol nos está diciendo de que hay una razón, hay un motivo por el cual la apostasía ha sido permitida por Dios que llegue a este nivel. Mas sin embargo, el fin de la apostasía será el advenimiento o será el instrumento que abrirá las puertas para que el hijo de perdición se presente en este planeta Tierra. Mas sin embargo, hay algo que lo detiene y no permite que este hijo de perdición se manifieste al mundo entero por el momento. Y eso, amada iglesia, amados hermanos, santos de Dios, eso es el Espíritu Santo que mora en todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que detiene al mismo engendro del diablo para que se manifieste en este planeta Tierra. Es la iglesia del Señor. Son los santos, los redimidos por la sangre del Cordero, que tienen el poder y la potestad de resistir a este fenómeno del infierno que un día llegará a este planeta Tierra
mas sin embargo tú y yo ya no estaremos acá. Bendito sea el Señor. Porque ya está en acción. Este es el centro de esta lectura. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, y que el Señor le reprenda. Por la obra de Satanás. Y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, bendito sea el Señor. El misterio de la iniquidad. Este es el tema en el cual me estaré basando en esta tarde. De igual manera como en el plan divino de Dios, en el plan de el Dios Todopoderoso, del gran yo soy, del Yahweh de la Biblia. En ese plan siempre existieron estas posibilidades en las cuales el ser humano se iba a enfrentar. Y esas posibilidades pudiesen haber sido controladas, manipuladas, decodizadas por el mismo ser divino que un día nos formó y nos creó y nos dio soplo de vida para que llegásemos a ser un ser viviente, no un robot, no una máquina. Alguien que iba a tener razonamiento, discernimiento, libertad de razonamiento y de pensamiento. En otras palabras, esto se conoce como libre albedrío. La libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Esto era el plan divino de Dios. Pero en estos días, al igual que en los tiempos después de la resurrección de Cristo, este misterio de iniquidad comenzó a trabajar de una manera espantosa, de una manera que jamás hasta ese momento en la historia del pueblo de Dios, porque en aquel tiempo no había iglesia, era el pueblo de Dios, no se había manifestado de esa manera. A tal punto que desde el momento que la profecía fue dada por el Dios Todopoderoso en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, a donde el Señor le dice al adversario, le dice a Satanás, que su simiente, la simiente diabólica, la simiente satánica, iba a ser herida
aplastada en la cabeza por la simiente de la mujer. Y que iba en el curso de la historia del ser humano, que iba a haber una enemistad entre estas dos simientes. Entonces el enemigo, desde ese momento, el diablo sabía desde ese momento que sus días estaban contados. Él sabía que tenía que presentar un plan diabólico para estorbar, intervenir, prevenir y derrocar este plan que el Señor había trazado con respecto a lo que es el enemigo de nuestras almas. Porque saben una cosa, amados hermanos, una de las cosas que a veces yo creo que no tenemos este entendimiento es que el diablo nos odia más a nosotros que ninguna otra cosa. Porque el diablo sabe que después de que ellos fueron creados, ninguno de ellos, ninguno de los serafines, de los querubines, de los 4 seres vivientes, de los ángeles, de los terafines, ninguno de estos seres angelicales poderosos, maravillosos, que el Señor creó y que están a su servicio, a su disposición, ninguno de ellos fue creado a imagen y semejanza del Creador, pero fue el hombre, fuiste tú y yo, a quien el Señor le plació hacerlo a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el Señor por ello. Y por esa razón es que el enemigo tiene un odio con el ser humano, odia a la humanidad. Y por eso es que él siempre ha levantado compañeros, ha levantado emisarios, ha levantado falsos maestros y falsos profetas, para que a través de ellos, como instrumentos humanos en las manos del mismo Satanás, ellos puedan traer confusión, traer perturbación y traer estas enseñanzas falsas y demoníacas que ahora estamos experimentando más que nunca en la historia del ser humano. En esta tarde yo quiero hablar de este personaje. Quiero comenzar con el maestro, lo cual ellos así le llaman. Este personaje es un señor, y con el respeto que se le debe tener porque está señor por su avanzada edad. Él es un señor que sinceramente es doloroso escucharlo, porque pues ya ni hablar puede, pero todo lo que este hombre habla es falsedad. Todo lo que sale de sus cuerdas vocales son blasfemias en contra de la palabra del Señor, en contra del Dios Todopoderoso, en contra de todo lo que está establecido como divino y como lo que Él es, el gran yo soy. Este señor se hace llamar mensajero de luz. Ellos se hacen llamar mensajeros Ibra. Y a lo mejor ellos han de decir, ay, así no se dice Ibra, se dice en hebreo, a mí no me importa cómo se dice en hebreo, cómo se dice en arameo, cómo se dice en el arameo siriaco, en el latín. Yo voy a decir lo que ellos son. Falsos mensajeros de luz. Eso es lo que ellos dicen, porque la palabra Ibra implica esto, luz. Entonces, este señor, que se hace llamar el maestro Pedro Ortiz, este anciano tiene una red diabólica de enseñanzas
Y una de los principios primordiales de estas personas es que enseñan el Ibra, enseñan de que la humanidad, incluyendo ellos mismos, de que nosotros fuimos manipulados y fuimos creados a través de un complot entre los dioses menores, los Elohim menores, y que Jehová o Yahweh, el que nosotros conocemos, el Yahweh de la Biblia, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, que se le presentó a Moisés, a todos los patriarcas, a todos estos hombres, los cuales él se presentó ante ellos. Que este Yahweh, que este Dios es un Dios falso, un Dios menor. Y que este Dios, el cual él presenta, es un Dios que nos ha manipulado de tal manera que nos ha hecho creer, escúcheme bien, porque esto es interesante. Es interesante. Yo he pasado todos estos 4 o 5 días buscando, indagando, estudiando todo lo que es concerniente a este tipo de enseñanza diabólica, infernal. Entonces ellos enseñan de que nuestro Dios Yahweh es un falso Jehová, un psicópata, un homicida, un Dios sediento de sangre, un Dios sediento de poder, un Dios manipulador, un Dios de odio y de rencor. Y que este Dios, al cual nosotros rendimos honra, gloria y honor, es nada más y nada menos que uno de los Elohim, de los ángeles caídos, uno de los dioses menores, y que nosotros estamos controlados por él, y él está siendo controlado por alguien más, por otro Dios más. Ellos, los mensajeros de luz, este viejito, y discúlpeme que al fin dije viejito, pero bueno, que el Señor me perdone. Este señor enseña que ellos, como seres de luz, ellos dicen de que ellos son un pensamiento que tomó cuerpo. Ellos, porque no todos somos seres de luz. Por eso es que este señor y esta otra señora que lleva por nombre Hania Castellum, por eso esta señora, esta Jezabel, hija del diablo, siempre aparece en sus videos en YouTube y en Facebook. Dicho sea de paso, hay muchos de los que yo conozco, amigos supuestamente que me siguen, también la siguen a ella y siguen a este viejito Pedro Ortiz, al maestro Ortiz. Que el Señor tenga misericordia. Por eso es que ellos enseñan de que ellos son los mensajeros de luz. Esta mujer Hania dice que nosotros no tenemos que pedirle perdón a Dios por nada, porque Dios no tiene nada que perdonar al ser humano, que no hay pecado, que no hay perdón y que no existe cosa tal como salvación. Porque en su ideología humana, en su entenebrecida mente diabólica reprobada por Dios, ellos han sido engañados a tal manera o de tal manera que al igual que Cash Luna, que al igual que Benny Hinn,
que al igual que Kenneth Copeland, que al igual que todos estos herejes de los Estados Unidos y de Sudamérica y Centroamérica, ellos han creído en esta enseñanza diabólica que nosotros somos dioses. Por eso es que este viejito enseña de que ellos, como mensajeros del Ibra, como mensajeros de luz, ellos son, él dice, mire, esto es lo que él dice, voy a leer exactamente lo que él dice: somos un pensamiento con un cuerpo que tiene la facultad de crear y crearse a sí mismo. Estas son palabras que ellos mismos han dicho y están enseñando. Que ellos son un pensamiento que tiene el poder y la facultad de formarse, de tomar un cuerpo de materia y de poder reproducirse a sí mismos. Él enseña de que él no acepta la enfermedad. Él enseña de que cuando él se muera, él se va a morir cuando él quiera morirse. Porque no hay un Dios que lo controla a él, porque él es un Dios. Y que por eso él no se va a morir hasta que él diga cuándo, cómo y de qué manera él se va a morir. Él enseña, al igual que esta señora Hania, que ellos tienen el poder de sanarse a sí mismo, de que ellos tienen la facultad de poder sanarse, porque ellos son, al fin y al cabo, ellos son un pensamiento que tomó forma física material. Mas sin embargo, ellos siguen siendo dioses. Entonces, para ellos no hay pecado. La salvación, de acuerdo a estas dos personas, al maestro Ortiz y a Hania, de acuerdo a Hania Gastelum, no existe salvación. Este es un cuento que la religión misma nos ha vendido para mantenernos atados, oprimidos, en lo que ellos le llaman la Matrix o la Matrix. No la matriz, no estoy hablando de matriz, Matrix. El Matrix o la Matrix. Entonces ellos hablan de este mundo real y del mundo de la Matrix. En otras palabras, es lo que se conoce como un mundo dualista, un pensamiento dualista. Que lo que ellos hacen acá en este mundo, ellos lo vuelven realidad en el mundo de la Matrix. No sé si me están entendiendo, me están siguiendo. Entonces, estas enseñanzas están llegando al pueblo de Dios, a donde esta señora Hania, y yo presenté un video de uno de los tantos en los cuales ella se burla de Jehová, de Yahweh. Ellos le llaman un Dios sangriento, un Dios sediento, un psicópata, un loco, un genocida. No existen más nombres que esta mujer pueda usar para referirse al Dios Todopoderoso, al creador de este vasto universo, que ellos con su cabecita de cacahuate y con su cerebro de cacahuate no pueden entender ni siquiera lo que ellos son, ni quiénes son y cómo ellos se atreven y tienen la osadía de abrir su boca y blasfemar el nombre del Dios Todopoderoso. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor tenga misericordia de los que los siguen y les escuchan estas atrocidades. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible de que ellos hayan llegado a esta conclusión? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es esta. La palabra del misterio de la iniquidad
iniquidad en el idioma original griego, esta palabra significa, y esta palabra es anomía. Anomía. A significa sin, noma, ley. Esta palabra, iniquidad, significa sin ley. Entonces, este misterio de la iniquidad, que por el simple o la simple soberbia y por su altanería en sus perversos corazones y mentes, el Señor les ha mandado, escuche bien, el Yahweh, el cual ellos no creen que Él es un Dios, sino que es un ángel caído, en otras palabras, un demonio. Cuando ellos dicen de que el Yahweh de la Biblia es un Elohim caído, lo que ellos están diciendo es que el Yahweh de la Biblia, el gran yo soy de la Biblia, es un demonio. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, cuando ellos no han creído o no creyeron a la verdad, por eso es que la palabra dice que el Señor mismo les manda. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es algo poderoso. Yo no conozco el trasfondo familiar, personal, de ninguno de estos dos personajes de los que estoy hablando. No lo conozco, no me interesa, no lo voy a buscar, no voy a ir a seguirlos, yo no voy a andar haciendo ninguna de esas investigaciones. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es presentar una defensa de la palabra del Señor y refutar toda doctrina diabólica, demoníaca, que se presente en contra de estas verdades absolutas que encontramos en este bendito libro. Entonces yo no tengo un trasfondo personal, porque esta no es mi intención. Más sin embargo, esta muchacha se creció en una iglesia evangélica. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y vale la pena mencionar esto. Esta mujer se creció en la iglesia de sus padres. Pero da la casualidad de que su padre es uno de los apostolobos, hijo del diablo, más sinvergüenzas que se hayan podido exponer en estos últimos 2 años. Y ella misma, ella, fue la que salió primero a denunciar a su padre. Mas, sin embargo, todos estos años, ella estuvo viviendo del robo, del engaño y de toda la falsedad que ese ministerio, que desafortunadamente se parece mucho con este ministerio, ellos se llaman llamada final. No vayan a confundir ministerio llamada final con ministerio la última llamada. Entonces ella viene de esa, en este caso le vamos a llamar cultura religiosa, porque de acuerdo a ellos, esto de la Biblia es un invento. Si el Dios de la Biblia es un demonio, ella dice que el rey David, el rey Salomón, Samuel, Eliseo, Elías, todos los profetas fueron demonios
que este Dios, este Elohim, Yahweh, tiene tuvo bajo su control. Entonces, la Biblia para ellos es la mentira y la farsa más grande que pueda existir. Más sin embargo, según ella, en su automóvil, en su carro, ella carga, dice, muchas Biblias. Y cuando ellos presentan una blasfemia contra el Dios de la Biblia, ellos siempre te usan la Biblia. Algo les recuerda algo muy peculiar de lo que es la acción y la actitud de un hijo con su padre. El mismo diablo, cuando quiso tentar y quiso poner tropiezo, estorbo al Señor Jesús allá en el desierto de Galilea, el mismo diablo comenzó a hablarle de la Biblia y el Señor mismo le refutó con la palabra del Señor. El Señor lo refutó con la misma Biblia, pero el diablo estaba usando la Biblia. ¿No se les hace algo tan coincidencia? No sé, ustedes busquen. Más sin embargo, este señor y esta señora se han dado a la tarea de presentar a un Dios sangriento, a un Dios lleno de odio, a un Dios genocida, a un Dios que es peor, de acuerdo a ella, que Jehová, Dios de los ejércitos, es más peor que Mussolini, que Saddam Hussein, que Napoleón Bonaparte, que Stalin, que Hitler, que todos estos hombres de la historia. El Dios de la Biblia, de acuerdo a ellos, es más diabólico que estos hombres que han pasado a la historia por lo que han sido verdaderos hijos del diablo. Pero ahí está el problema es este. Pero aquí está la gente y mira cómo el diablo y las artimañas del diablo, cómo el diablo tiene estas artimañas para poder engañar, para poder atraer y seducir a todo aquel que ha escuchado el verdadero mensaje de la palabra, mas sin embargo no le ha puesto atención. No le ha puesto, no ha tenido el tiempo para discernir lo que es engaño y lo que es la realidad. ¿Cómo es posible de que esta mujer se presente en sus videos usando la misma Biblia, la misma palabra que ella dice que está llena de errores, que fue escrita por el mismo demonio? Mas sin embargo, ella misma se atreve a usar la Biblia para mostrarnos de que el Jehová de la Biblia, el Yahweh de la Biblia, el gran yo soy de la Biblia, es un homicida, un loco, un endemoniado, un demonio total. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible de que los que dicen que son cristianos puedan seguir a esta mujer, pueden escuchar esto que está fuera de mi entendimiento? No tengo ni las palabras, no tengo palabras como entender lo que esta gente o lo que esta señora está enseñando. El apóstol Pablo le escribe
a los hermanos en Colosa y les dice en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo escribiendo, dando voz de alerta una vez más, como siempre el Señor lo ha hecho, porque siempre que el Señor ha querido prevenir, ha querido dar una voz de alerta a la iglesia, siempre usó a estos santos hombres de Dios, los cuales de acuerdo a Hannia Gastelum, todos los apóstoles, todos los profetas, el rey David, todos ellos fueron Anunnakis, hijos de los reptilianos. Porque así es como ella y este señor Pedro Ortiz se refieren a nuestro Dios, el Dios reptiliano, el Dios sediento de sangre, el Dios que manda a uno de sus profetas, al profeta Eliseo, y después de que los muchachos salen al encuentro y se burlan del profeta Eliseo, el Dios de nosotros, el Dios reptiliano, manda a unos osos a destrozarlo. Y ellos usan todos estos versículos y capítulos, historias de la palabra de Dios, para presentar un caso en el cual aún ellos mismos no creen y están refutando. Así es la locura mental, así es la enfermedad neurótica que estas personas poseen. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no dieron y no prestaron entendimiento, no prestaron oído a la verdad. Y como ellos no prestaron oído a la verdad, es que Dios permite que estos espíritus diabólicos hayan llegado y tomen posesión de estas personas. Porque sin lugar a duda, detrás de todas estas falsas enseñanzas, detrás de toda esta basura del infierno que ellos hablan y que sale de sus bocas, detrás de todo ello, amado pueblo del Señor, hay un demonio metido en esos cuerpos. Y por eso es que el apóstol dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De dónde nacen todos estos pensamientos filosóficos? Porque una vez, quiero hacer una pequeña aclaración. Quiero hacer una pequeña aclaración en todo esto. Es importante de que en primer lugar ellos no hablan teología. Esto es importante, escúcheme bien. Ellos no te hablan teología, ellos no te discuten de teología, porque teología es la ciencia de conocer a Dios. Y como ellos no creen en nuestro Dios, entonces ellos no te pueden hablar de teología. Mas sin embargo, ellos sí te hablan de filosofías. Porque la filosofía es un pensamiento humano. Ellos, como mensajeros de luz, dicen que son un pensamiento que llegó a tomar forma corporal. Y que como ese pensamiento llegó a tomar forma corporal, ellos tienen la habilidad de procrearse, de sanarse, de rejuvenecerse. Entonces, ellos no hablan de teología, ellos hablan de filosofía, porque estos son los pensamientos que un corazón y una mente reprobada, una mente cauterizada, una mente que está siendo poseída por el mismo diablo, es que ellos pueden pensar de esta manera, hablar de esta manera y actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos están hablándote de filosofías y huecas sutilezas. ¿De dónde provienen las filosofías? No proviene de Dios. La filosofía proviene de el hombre.
del corazón endurecido, envanecido, de la soberbia del corazón. De allí viene la filosofía. Entonces, ellos te hablan de filosofía. Por esa razón, es que todos y cada uno de estos maestros, porque estuve escuchando a 3 diferentes maestros de estos que se dicen maestros de luz, y entre ellos mismos se contradicen. Porque sabes una cosa, esto es algo poderoso, amada iglesia del Señor. La Biblia como tal fue escrita en un periodo de 2000 años. Y durante este tiempo fue escrita en diversas épocas, en diversas culturas, en diversos niveles de intelecto. Mas sin embargo, estos 66 libros que ahora forman el canon bíblico, que ya está cerrado. No podemos agregarle, no podemos quitarle, está cerrado. En todos estos 66 libros hay algo que jamás nunca se ha perdido ni se perderá. Y eso es que a través de estos 66 libros hay algo que prevalece y que los une. ¿Sabe qué los une? Los une la verdad. Ningún otro libro, ningún otro escrito sagrado de las falsas religiones, las cuales ellos le llaman a sus libros sagrados, el Vera, el Tipitaka, el Topopó, en todos estos libros no pueden tener esto que se llama verdad y pueden tener una compatibilidad. No hay un libro, no existe. Porque la verdad puede y ha pasado la prueba del tiempo y de las edades, del espacio. Las verdades absolutas no cambian. Tú puedes estirar y expander una verdad y jamás nunca dejará de ser verdad, porque es absoluto. Pero una mentira, la mentira no puede pasar la prueba del tiempo y de la física, porque la mentira se destruye ella misma, porque la mentira es la que los ata y los engaña y causa de que estas mentes ahora sean mentes reprobadas, mentes que han sido posesionadas por demonios y que ahora están siendo controladas por los mismos emisarios del infierno. Lamentablemente, como iglesia, como pueblo de Dios, y esto es lo que me duele el corazón, que son pocos los que se levantan a refutar estas enseñanzas infernales. Pero a muchas personas, al igual que a esta mujer, Hania, a ella la tienen como un héroe, porque ella denunció a su papá, que es un falso apóstol, un ladrón con Biblia. Y cierto es, el papá de esta mujer es un hijo del diablo bien hecho. Es un ladrón, un estafador, un vividor. Pero sabes una cosa, hay una diferencia. Hay una diferencia en estos estafadores, estos ladrones, vividores, mercaderes de la fe. Hay una diferencia. Estos hombres ya tienen el infierno como ganancia. Todo el dinero del mundo que ellos se han robado, se están robando y se seguirán robando. Porque mientras la ignorancia, mientras el desaliento para poder estudiar, para poder entender este bendito libro exista en el ser humano, los que se dicen ser creyentes seguirán, son y seguirán siendo presa fácil para estos mercaderes de la fe, para estos hijos del diablo, ladrones. Pero todo lo que van a hacer es robarte tu dinero.
Y a lo mejor algunos o muchos de ellos a lo mejor hasta irán al cielo. No los engañadores, estoy hablando a los hermanitos y hermanitas que están mandando pactos, que están mandando ofrendas a estos hijos del diablo. Me estoy refiriendo a ellos. El problema con un apóstata, y cuando tú sigues a un apóstata, el problema es de que tú estás poniendo en juego. Escúchame bien. Cuando tú sigues a un apostolobo, a un mercader de la fe, tú estás poniendo en juego el bienestar material tuyo. Porque estos hijos del diablo te pueden dejar en la calle en un momento. Ellos te dicen que dones lo que sea, tu casa, tu carro, tus terrenos, que te vacíes los bolsillos para llenarlos de ellos. Entonces tú estás poniendo en juego tu estabilidad o tu bienestar material terrenal. Pero cuando tú sigues a un apóstata, cuando sigues a doctrinas de demonios, a doctrinas del mismo infierno, tú estás poniendo en juego la eternidad. Tú estás poniendo en juego el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú estás poniendo en juego el infierno o la gloria. Dicho sea de paso, una de las enseñanzas de Hania Gastelum y de este viejito Pedro Ortiz es que no existe cielo, no existe infierno. Ese es un cuento que nosotros, que el Yahweh de la Biblia se lo inventó. El Dios reptiliano al cual, o de la manera en que ellos se refieren. Entonces para ellos no existe infierno, para ellos no existe salvación, para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos son dioses. Si la única diferencia entre Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel y todos estos otros exponentes de esta enseñanza, de esta doctrina diabólica, que nosotros somos dioses, que somos juniors, que somos Jehová juniors, la única es que ellos la disfrazan de otra manera. Al menos a Jehová no le dicen que es un Dios reptiliano, pero dicen que nosotros somos igualito a Él, semejanza de Él y somos iguales. Tenemos el poder de decirle a lo que no es, que es, llamarlo a la existencia. Lo mismo que estos hijos del diablo enseñan, estos famosos mensajeros de la luz, los Ifra. Que ellos tienen el poder en sí mismos. Pero para que ellos obtengan ese poder, como dioses supremos, ellos tienen que salir de esta matrix, de esta bolita a donde el Dios reptiliano nos tiene y los tiene aún a ellos mismos encerrados. Que ellos tienen que empezar a salir de esa matrix para que ellos puedan gobernar su propio universo. Algo tan peculiar que jamás había visto de esta manera hasta que estuve estudiando acerca de esto, es que todas estas religiones todos ellos tienen lo mismo. El hinduismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, los mensajeros de luz, todas estas religiones occidentales, orientales, todos ellos tienen eso mismo en común, de que son dioses y de que ellos tienen el control de su propio ser y de que ellos son los que dictan su futuro y su presente. Amado pueblo del Señor, por esa razón es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche bien.
Esto es poderoso y esto es de suma importancia para que el pueblo del Señor pueda entender. Una cosa es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto, porque es importante. Y les prometo que nomás me voy a tardar 10 minutos más. Así que les pido, amados hermanos, a todos aquellos que han estado y están en sintonía, que compartan este video, compartan esto, porque yo quiero que esto llegue a estas personas para que se den cuenta de que aún habemos hijos de Dios que vamos a defender la palabra, que vamos a defender este bendito y glorioso libro, el cual fue escrito por la mano, por el soplo divino, la inspiración de Dios mismo. Y ese Dios es el gran yo soy, el Yahweh, Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Una cosa es cuando estas mentes que ya han sido cauterizadas. Y cuando el apóstol Pablo habla de una mente cauterizada, ustedes saben que esta palabra cauterizada tiene una connotación medicinal, una connotación médica. En aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, cuando no había penicilina, cuando no había Tylenol, cuando no había nada de estas cosas, no había ningún antibiótico de lo que ahora nosotros conocemos. En aquel tiempo, una infección, una herida, cualquier tipo de infección, nomás había una manera de cómo curarla. Y esa manera era que agarraban un pedazo de hierro, la misma espada, en el caso de los soldados, de los guerreros. Ellos agarraban esa misma espada, la metían en el fuego y cuando ya estaba bien rojita, bien caliente, se iban y la ponían en la infección y eso hacía que, eso es lo que se llama cauterizar. En otras palabras, dormía, mataba. Todas las células vivientes en la piel se morían. Entonces, cuando esa herida ya estaba muerta, perdía la sensibilidad. Estaba muerta. Eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice que tienen una mente cauterizada. Entonces, cuando esa mente está cauterizada, la pregunta es, ¿cauterizada por quién? En este caso, ¿por qué? Número uno, está cauterizada porque escucharon la voz de Dios y no prestaron atención. Y luego escucharon a espíritus engañadores y a esos sí les creyeron. Entonces, cuando estas mentes que han perdido la sensibilidad de lo que es bueno y malo, de lo que es puro y profano, entonces estas mentes están preparadas para poder escuchar, porque Dios mismo permite que ellos puedan escuchar, y la palabra dice que Él les manda a un espíritu engañador, estos espíritus engañadores, para que puedan cauterizar esa mente. Y luego, cuando esa mente ya está cauterizada y ya está bajo el control de este espíritu de engaño, al cual ellos sí le prestaron oído, sí le pusieron atención, entonces ellos comienzan a enseñar doctrinas de demonios. No sé si en algún momento ustedes han entendido esto de esta manera. Nadie puede enseñar una doctrina demoníaca si antes ellos no están poseídos por un demonio.
Y para que ellos puedan estar poseídos por un espíritu engañador, ellos tienen que tener su mente cauterizada. Por eso es que el apóstol Pablo hace un gran hincapié en lo que es el estado de la mente. Una mente sana, una mente activa, una mente que está abierta hacia la fe en Cristo, una mente cauterizada y una mente entenebrecida. Mire lo que dice el apóstol Pablo una vez más, hablando en el libro de Efesios. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a lo que es una mente entenebrecida. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y quiero en el Señor, ya que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Están escuchando? Hay ¿qué le diría? Una orden progresiva con respecto a lo que es una mente que está siendo envanecida, engañada y está siendo preparada para ponerle oído a espíritus engañadores. Primero comienza con la vanidad, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pueblo del Señor, santos de Dios, es nuestro menester, como atalayas de Dios, poder presentar esta defensa. El Señor, el Dios Todopoderoso, no necesita de mi ayuda. Número uno, no necesita de tu ayuda. Pero lo que el Señor necesita es que tanto tú y yo, cuando miremos estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, esta doctrina de demonios, cuando miremos que el misterio de la iniquidad, una vez más esta palabra iniquidad indica sin ley, cuando estos autónomas, sin ley, sin Dios y sin ninguna esperanza se levantan en contra de la palabra de Dios, es menester que nosotros como defensores de la fe, como predicadores de la sana doctrina, nos paremos, nos presentemos y presentemos un argumento bíblico, no un argumento filosófico, no un argumento teórico, no un argumento creado por nuestros pensamientos y nuestra propia imaginación o nuestra propia ideología. Pero nosotros, el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 que estemos siempre preparados, para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Pregunta: ¿cómo es que el apóstol dice que debemos de estar? Dice que debemos de estar siempre preparados. Y siempre significa siempre. Siempre tiene una continuidad. Tiene que ser todos los días, tiene que ser diario, tiene que ser a cada momento, a cada instante.
Siempre que un hijo del diablo, un hijo del infierno, un hijo de perdición, se levanta a enseñar este tipo de ideologías del mismo infierno, es necesario que nosotros nos levantemos a refutar todas estas artimañas del diablo. Porque tenemos que entender que no podemos darle la espalda al diablo. Por eso el apóstol se escribe en esta carta, en su carta, cuando dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra resistir tiene una connotación poderosa. Esta palabra resistir no es de que tú ganaste la lucha, tú ganaste la batalla una vez con un demonio, con el mismo diablo, y él ya se fue, jamás nunca se va a volver a ti. Y por eso es que tenemos muchos problemas en el cristianismo moderno, en el cristianismo anémico, débil. Un cristianismo en crisis, y esto es porque están viviendo un cristianismo, un evangelio de emociones, un evangelio de sentimientos, un evangelio en el cual ellos atan al diablo y lo tiran al infierno, ellos le pisan la cabeza al diablo, ellos atan a los demonios. Y entonces, si tanto cristiano por todo el continente americano pudiese y tuviese la potestad de atar al diablo, oiga, querido hermano, nosotros viviéramos en un mundo, viviéramos en el paraíso, porque ya no hubiera diablo. ¿Cuántas hermanitas nos salen que yo ata al diablo, que yo le piso la cabeza al diablo, que puras babosadas? Y el mismo diablo se ríe. ¿Por qué? Porque él tiene sus emisarios ahí que les están enseñando algo diferente. Pero mientras estos hijos del diablo están enseñando doctrinas demoníacas, doctrinas del mismo infierno, las hermanitas y los hermanitos allá en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas, ahí están atando al diablo, echándola al infierno y están haciendo tantas tonteras. Mientras el mismo diablo está preparando a otras personas a través de estas mismas redes sociales, a donde la palabra del Señor se está expandiendo. Bendito sea el Señor, porque permitió de que la ciencia llegara al punto a que ha llegado. Esto, una vez más, es el cumplimiento de la palabra. Y la ciencia aumentará en los primeros días. Daniel cierra esta visión porque estas cosas van a suceder. Entonces, esta misma ciencia, esta misma tecnología, que ahora me permite a mí y a miles de maestros de la palabra llevar este mensaje y presentar este mensaje a las masas, a diferentes continentes, diferentes lugares, en diferentes horarios, diferentes lenguajes. Esta misma herramienta que nosotros estamos usando para honrar y glorificar el nombre del Señor es exactamente la misma herramienta que estos emisarios del diablo, estos engendros del infierno, están usando para confundir el pueblo del Señor, para arrastrar almas al infierno, porque ese es su lugar de origen. Amado pueblo del Señor, les pido de una manera muy, pero muy especial, compartamos estas enseñanzas, porque yo sé que van a haber repercusiones, van a haber ataques contra este servidor por lo que estoy haciendo. Y esto nomás es el principio. Este tema del misterio de la iniquidad continúa. Estaré presentando otro segmento más con respecto a lo que son en sí y las razones cómo la apostasía se ha infiltrado en el seno de la iglesia, y ahora más que nunca no solo está siendo aceptada, sino que también está siendo permitida y enseñada en muchos lugares que se dicen llamar iglesias del Señor.
Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de ellos. Quiero darle gracias, hermano Rosario Cuevas, hermano Mario Ortega, hermana Lupe Arias, Valentín Lozano, Alfonso Cuevas Martínez y todos los demás que no he tenido, la hermana Ana Carolina Gómez, Chris Pérez, todos ustedes, amados hermanos, mil gracias a la hermana Sara Reina, a la hermana Ana Segovia, Herederos del Reino, Anthony Contreras, todos ustedes, amados hermanos, Lourdes, Gastelo, I told you, sí, les dije, miren, aquí está uno de ellos ya, bendito sea el Señor, gloria al Eterno. Vamos a desenmascarar las falsas enseñanzas del demonio y del diablo. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor les reprenda. Compartan este video, amado pueblo del Señor. Ha sido un placer, un privilegio el poder llevar este primer segmento de otros más que estaré presentando con respecto a refutar estas enseñanzas diabólicas, estas enseñanzas que provienen del mismo infierno, y que el Señor les reprenda a todos esos emisarios del mismo infierno. Que Dios me los bendiga y me despido de ustedes en esta preciosa tarde. Maranata, amados.